Entonces, n va a ser nuestro contador, el que va a ir aumentando. Y en este caso está iniciando en 1. Entonces, para n igual a 1, simplemente reemplazar en la fórmula. 1 más 1, 2. Cuando n vale 2, se reemplaza en la fórmula, sería 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Entonces, primero que todo, las sucesiones tienen como patrones o fórmulas, entonces yo puedo pasar de un lado a otro. Ese es un ejercicio típico. Pasar de la fórmula o la expresión a expresarla como la lista. O pasar de la lista expandida a la fórmula. Esto es un poquito más complicado, pero es bueno que hagan esos ejercicios. Eso ayuda a agilizar la mente. Entonces, lo único que nos interesa en las sucesiones, pues es entender el concepto, que es una lista ordenada de números. Y lo más importante, muchachos, bueno, es mirar la convergencia y divergencia de una sucesión. Y es muy sencillo, como, disculpa, ¿cómo es que el que siempre participa de David o apréndeme el nombre? Bueno, como decía el compañero que ahorita nos dijo, una sucesión se puede interpretar como una función. Entonces, si uno quiere ver cómo es la convergencia y divergencia de la sucesión, entonces uno dice, yo lo voy a llamar definición. Entonces, una sucesión tiene límite L. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si uno toma el límite de esa sucesión, cuando n tiende a infinito de la sucesión, y nos da un número L, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la sucesión converge. Que la sucesión, entonces, la sucesión converge. ¿Eso está claro? Que la sucesión converge. Si pasa lo contrario, por ejemplo, que ese límite nos da infinito, o que no exista el límite, entonces vamos a decir diverge. Entonces, de lo contrario, diverge. Listo. Y si Esto es da lo que... cero. Si es cero, pues sigue siendo un valor L, entonces también converge. Ojo, aquí estamos hablando de la sucesión. No nos adelantemos, yo sé ya lo que quieres llegar a qué teoremita, la prueba de la divergencia. Entonces, de momento, estamos haciendo la prueba para la sucesión, no para la serie. Otra cosa que quiero pues que tengamos muy en cuenta de la sucesión, o sea, lo que más me importa que tengan en cuenta es mirar el crecimiento o decrecimiento de la sucesión. ¿Por qué? Porque más adelante para las series vamos a tener unos teoremas que necesitan probar primero que la sucesión es creciente o decreciente. Entonces, para mirar eso, lo del crecimiento de crecimiento, pues crecimiento. ¿Quién ya vio esta parte y me quiere decir las formulitas o el teorema de crecimiento? Entonces, esto es como una definición. Entonces, vamos a decir que una sucesión es Una creciente. pregunta. Sí, dime. Entonces, si yo tengo una sucesión y a mí me preguntan si converge o diverge, la fija es sacarle el límite. Sí, la fija es sacarle el límite. Obviamente ahí usted puede aprovecharse también del teorema de comparación. Pues hay varios teoremitas más para mirar esa convergencia y divergencia. Pero esos no me parecen tan importantes. Me parece más importante, bueno, pues entender que una sucesión puede converger. Si quieren, ahorita les menciono los otros dos teoremitas que son muy específicos. O sea, no son tan comunes. Lo que me parece más importante es esto, ¿no? El crecimiento y el crecimiento. ¿Por qué? Porque, como les dije, van a haber de crecimiento. Van a haber unos teoremas en los que usted primero tiene que asegurarse de que esa sucesión es creciente o decreciente. Entonces vamos a decir, una sucesión es creciente si tenemos esta desigualdad. Si L a su n, o sea, nuestra sucesión, es menor que la sucesión evaluada en n más 1. Y vamos a decir que es decreciente
decreciente si pasa lo contrario. Si el A sub n es mayor a la sub n más 1. Y vamos a decir otra cosa que vamos a llamar una sucesión monótona. Bueno, bueno, monótona es si es siempre creciente, si es siempre creciente, o decreciente. Entonces, por así decirlo, ¿cómo se ve una sucesión en el plano? Una sucesión en el plano simplemente se ve como punticos. Recuerden que son números reales. Entonces se ven más o menos de esta manera. Y como habíamos dicho ahorita, esto se puede aproximar a una función si uno une todos esos puntos. Entonces, esa función puede ser creciente, decreciente como es este caso que acabo de dibujar acá, o monótona. Monótona es que siempre crece o decrece. Que sean más o menos de este tipo, que crezcan en un punto y decrezcan en otro. Pero lo que más nos importa es ver dónde es creciente y decreciente. Comentario. Ustedes, como la sucesión se puede aproximar a una función, uno puede también probar el crecimiento de estas sucesiones aplicando pues la regla de la primera derivada. Pero bueno. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿el A sub n más 1 qué es? ¿Qué es el A sub n más 1? Entonces, para probar el crecimiento o el decrecimiento, vamos a hacer esta fracción. Vamos a coger el A sub n y lo vamos a dividir por el A sub 1. Y a partir de esta expresión es de la que vamos a mirar quién es mayor, si el numerador o el denominador. Y dependiendo quién sea el mayor, pues yo no concluyo si es creciente o decreciente. Hagamos un ejemplito. Este sí me interesa mucho la parte pues operativa. Espérenme, lo busco por acá. Este. Nos dice, ejemplo, ejemplo, sea, sea A sub n esta sucesión. La sucesión que nos la representa esta forma. 6n más 1 sobre 4. Y me dicen para todo n mayor a 1. Y nos preguntan, ¿crece o decrece? Entonces, para mirar el crecimiento de la relación, nosotros solo necesitamos dos ingredientes. Uno, que ese sí lo tengo construido. Entonces, encontremos el A sub n más 1. Entonces, vamos a poner solución. Entonces, sea A sub n más 1. ¿Cómo encontramos el A sub n más 1? Simplemente es reemplazar. Donde esté la n, voy a reemplazar por n más 1. Y aquí es donde muchos se equivocan. Porque simplemente ponen 6n más 1 más 1. Y dicen, ah, eso es 6n más 2. Eso está totalmente malo. ¿Por qué? Porque el 6 está multiplicando a toda la n. Entonces, se tiene que hacer de la siguiente manera, o sea, distribuyéndolo bien. 6 por n más 1 de la fórmula sobre 4. O sea, quiero que reemplacen bien. Entonces aquí aplicamos pues la distributiva y nos queda 6 por n más 6 por 1, 6 más 1 sobre 4. Esto nos da n más 7 sobre 4. Y este es nuestro a sub n más 1. Luego procedemos simplemente a hacer la fracción. Entonces vamos a poner a sub n sobre a sub n más 1. ¿Y quién es a sub n? Es la expresión que nos dan 6n más 1 sobre 4. Y aquí lo que les recomiendo para hacer pues para reemplazar, es que no lo pongan así. Aquí se puede complicar un poquito la vuelta, pues ahí aplicando la regla de la oreja, se ve más feo, más desorganizado. Lo que les recomiendo es que multipliquen por el a sub n más 1, pero invertido. O sea, de esta manera. O sea, es como coger el a sub n más 1 y multiplicarlo y lo pueden multiplicar. Es que es simplemente aplicar la regla de la oreja ahí implícitamente. Entonces quedaría 4 sobre 6n más 7. Y vemos que esto se puede simplificar. Este 4 se va con este 4 y nos queda 6n más 1 sobre 6n más 7. Entonces aquí les pregunto, ¿quién es mayor? ¿El numerador o el denominador? ¿Quién está creciendo más rápido?
Denominador. El a sub n más 1 es mayor que el numerador. ¿Y eso qué significa? Según nuestra definición. Según nuestra definición, si el si el denominador crece más grande, es más grande que el numerador, entonces esto está creciendo o decreciendo. A ver, vuelvo y les pongo acá. Creciendo. Está creciendo. Entonces esta sucesión crece. Listo. Así se aplicaría pues esta noción para esos ejercicios de crecimiento de una sucesión. Entonces, este proceso es bueno que hagan algunos ejemplos de calcular eso, de cómo es el crecimiento de la función. Si les da que son iguales, pues es eso quiere decir que, o sea, es una sucesión constante, por así decirlo. ¿Por qué nos interesa esto? Porque más adelante van a haber unos teoremas en los que la condición para aplicar ese teorema es que la función, perdón, que la sucesión sea decreciente. Entonces uno para después aplicar ese teorema, primero le toca hacer este procedimiento, o sea, demostrar de que la sucesión sea decreciente. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Profe, yo me perdí un poquito cuando colocaste a sub n sobre a sub n más 1. Perdón, ¿me repites por favor? El a sub n sobre el a sub n Sí, en esta parte. sí. Listo. Entonces, la regla o la definición nos dice que uno va a hacer esta fracción, a su n sobre a su n más 1. Y dependiendo de quién sea más grande o más pequeño, pues uno define el crecimiento de crecimiento. En este ejemplo, el a su n, ¿quién es? El a su n es esta expresión que nos dan acá. Este es el a su n. Y yo tengo que dividir por el a su n más 1. Pero una manera, pues, que les comenté más fácil para dividir por ese a su n más 1 es multiplicar, pero o sea, volteando la fracción. Entonces eso fue lo que hicimos acá. Esto en realidad es 1 sobre a sub n más 1. Y es lo mismo, o sea, a sub n por 1 sobre a sub n más 1 es a sub n sobre a sub n más 1. Solo que es una manera mucho más sencilla, me parece a mí, de ver este proceso. ¿Por qué? Pues uno normalmente lo que haría sería esto, perdón, pues la regla de la oreja, pero me parece que se puede complicar mucho más y pues me parece que queda más desorganizado. Entonces uno haría esto, 6n más 7 sobre 4. Entonces aquí, ley de extremos por internos, esto sería 6n más 1 por 4 sobre 6n más 7 por 4, que sería esta. Entonces, o sea, esta expresión es la misma que esta, pero mira que esta se puede complicar aún más. ¿Por qué? Aquí en este último tema, muchachos, les recomiendo que no simplifiquen mucho las expresiones. O sea, dejen todo expresado mejor. O sea, dejen todo de la manera más fácil posible. A ver, me enredé ahí para decir eso. Es que espera, busco la palabra correcta. O sea, como que no profundicen mucho en las operaciones, porque si profundizan mucho en las operaciones, se les complica ver a veces quién es el más grande y quién es el más pequeño. O simplificar cosas que se podían simplificar en un proceso después. Por ejemplo, si nosotros hacemos este proceso, que uno normalmente lo haría, diría, 4 por 6, ¿cuánto es 4 por 6? 24n más 4 sobre 24n más 7 por 4, ¿cuánto? 7 por 4 es 28. Entonces aquí todavía es fácil ver quién es más grande y quién es más pequeño y quién es más grande. Pero hay ejercicios en los que es muy difícil identificar quién es el más pequeño y quién es el más grande. Entonces es más fácil dejar expresado, como por así decirlo, en el paso anterior, para identificar quién es el más grande, quién es el más pequeño, o identificar muchas cosas que ya vamos a ir viendo. ¿Listo? No sé si eso respondía a la pregunta. Sí, profe, gracias. Con gusto. Otra cosa, a veces les recomiendo, por ejemplo, si tienen cuadrados, no resolver el cuadrado, simplemente déjenlo en expresado, porque eso pues va a ser de mucha utilidad en un paso después.
Entonces, eso es lo que me interesa, pues, que tengamos en cuenta de las sucesiones, de que es una lista ordenada, el crecimiento y decrecimiento, y que pues uno puede calcular el límite. Y como dijimos ahorita, como la función, perdón, como la sucesión se puede aproximar a una función, entonces uno puede aplicar todos los conceptos que hemos visto de las funciones para esa sucesión. Por ejemplo, la regla de la derivada, bueno, toda la teoría. O sea, si quieren calcular ese límite para ver la convergencia y divergencia, si es una sucesión un poquito maluquita, pues pueden aplicar L'Hopital, pueden aplicar cualquier definición de cálculo diferencial, cálculo integral, para resolver ese límite. ¿Por qué? Porque la sucesión se puede aproximar como función. Entonces, a su n se aproxima como función. Se aproxima como función. Entonces, ¿por qué primero tenemos que hablar de las sucesiones? Para ahora sí poder hablar de las series. Entonces, ¿qué es una serie? No voy a hacer el mismo chiste que hacen los profesores, que, lo que vemos en televisión, o ese tipo de cosas. Una serie simplemente es coger esa esa lista ordenada y sumar los términos. Bueno, bueno, ya lo metemos. Entonces la serie es eso, simplemente es la suma de los términos de la sucesión. Sucesión. Y esta serie es la que nos interesa mucho. Entonces la serie tiene esta forma, sumatoria obviamente, de n igual 1 o 0, cualquier número inicial hasta infinito, de la sucesión. Entonces en realidad lo que está haciendo esa serie es coger todos esos infinitos términos de la sucesión y sumarlos. Y ustedes dirán, ve, pero si eso tiene infinitos términos, pues la suma que va a dar infinito. Pues ¿cómo les parece, muchachos? Que no es así. Por increíblemente que parezca contradictorio, hay sumas de números infinitos que sí dan un número, o sea, sí da una suma exacta. Y eso es como lo que más nos interesa averiguar acá. ¿Y eso en qué se convierte para decirlo que una suma sí, o sea, que sí, que esa serie sí tiene una suma exacta? ¿Cómo lo podemos decir matemáticamente? Que esa serie que me completa converge. Entonces vamos a decir, o vamos a estudiar la convergencia o divergencia de las series. Entonces aquí ya sí hay muchos teoremas. ¿Por qué? Hay muchos tipos de series. Y eso es lo que nos interesa, ir identificándolas e ir mirando esos teoremas para poder calcular la convergencia o divergencia e incluso la suma de esos infinitos términos. Entonces en sí, la serie se denota de esta manera. Y bueno, entonces una primera definición es aplicar lo mismo. Calcular el límite, o sea, la primera definición que uno ve es si, a ver, yo la busco, perdón. Bueno, la primera definición es sí, uno tomar el límite, ese no lo voy a mencionar, ya miramos. Si uno toma el límite de esa serie, pues recordemos que la sumatoria, perdón, que el límite entra dentro de la sumatoria, o sea, quedaría el límite de la sucesión. Y como ya vimos que ese límite de la sucesión puede dar un número constante, entonces la sumatoria de número constante pues es la constante. Bueno, ahí ya me iba a contradecir un poquito, pero ya vamos a mirar. Espérenme, les defino bien esta primera, que es la que más me importa. Entonces, como les había dicho, tenemos que conocer muchos tipos de series. Y la primera serie que vamos a ver es la serie geométrica. Yo me imagino que esta ya la han visto en clase, geométrica. Esta serie es la más importante, es la que más nos va a aparecer, como con la que más nos tenemos que familiarizar. Y esta serie tiene la siguiente forma, o sea, tiene la sumatoria de a igual a 1 hasta infinito, de una constante a por otra constante r a la n menos 1. Entonces aquí
es muy importante identificar bien la serie. Para que ustedes tengan una serie geométrica, lo primero que tienen que tener la sumatoria que empiece en 1. Si esa sumatoria no empieza en 1, ustedes ya no tienen la geométrica. La geométrica se define con la sumatoria empezando en 1. De una constante A por una constante R elevada a la n menos 1. Esta es la forma de la serie geométrica. ¿Y qué es lo bonito de la serie geométrica? Que por una demostración que no voy a hacer, en esta sí pues me tienen que creer así a ciegas, es que esta serie converge a sobre n menos 1 si el valor absoluto del radio es menor a 1. O sea, uno sabe con toda seguridad de que la suma converge a este valor si este R es menor a 1. O sea, 0.9, 0.8, cualquier número entre 0 y 1, con toda seguridad, esa serie va a converger a este valor. Entonces, si uno ya sabe que ese R es menor a 1, pues simplemente uno reemplaza en la fórmula. R sobre R. Perdón, la copié mal. Sobre 1 menos R. Me disculpan, me confundí con otra cosa. Sobre 1 menos R. Esta es la formulita de convergencia. Y vamos a decir que esta serie diverge si pasa lo contrario. O sea, si el valor absoluto de R es mayor o igual a 1. ¿Listo? Esa es la magia de la serie geométrica. Que uno sabe con toda seguridad de que converge a este valor si el R es menor a 1 y si ese R es 1 o más grande, pues diverge. ¿Y eso en qué nos ayuda? Nos ayuda mucho porque esta forma de la serie geométrica es muy común como en las series que nos pueden aparecer. Entonces lo que uno hace, muchachos, en los ejercicios no es que les vaya a aparecer a ustedes esto. No es que les vaya a decir n igual a 1 infinito de 5 por 0.9 a la n menos 1. No, o sea, a ustedes no les va a aparecer esto. Esto aquí ya está la geométrica y solo es reemplazar en fórmula y ya. Pues nosotros lo que tenemos que hacer en nuestros ejercicios es, dependiendo de la serie que nos den, tratar de llevarla a esta forma. Si es posible, obviamente, no todas es posible llevarla a una geométrica. Entonces, una manera fácil es, para resolver la convergencia y divergencia de una serie, es hacerla una geométrica y mirar cómo es A y cómo es R. Entonces, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Determine si converge o no. Converge o no. ¿Qué herramientas o qué conocimientos vamos a necesitar en estos ejercicios, muchachos? Muy importante, las reglas de las leyes de los exponentes. ¿Listo? Para que las tengamos en cuenta. Se las olvida, yo los voy recordando. Entonces, nuestra serie es esta. Nos dicen que de n igual a 1 está infinito, de 5 a la menos n por 4 a la n más 1. Entonces, uno ya de entrada sabe que esto no se parece para nada a la geométrica. Pero uno la puede hacer parecer. ¿Cómo? Pues primero notemos que las bases son números constantes, tal como pasa en la geométrica, y que tienen de exponentes n a la algo, n más algo o menos algo. Entonces nosotros podemos llevarla a la geométrica aplicando simplemente reglas de los exponentes. Entonces, ¿cuál es la primera reglita que necesitamos? Recordemos que si yo tengo un número, espero, voy a llamar x, un número x a la menos 1, esto es lo mismo que decir 1 sobre x. Es la misma manera. Entonces aquí voy a aplicar esa primera reglita. Simplemente como para que me quede más sencillo. O sea, 4 a la n más 1 queda igual, pero como el 5 tiene exponente negativo, es lo mismo que tenerlo en el denominador y con exponente positivo. Entonces yo ahora lo que necesito es obligar, sí, como lo dije, obligar a que el 4 y el 5 tengan exponente n menos 1. Pero ustedes dirán, ve, ¿yo cómo hago para obligar a que tengan n menos 1? Si uno tiene n más 1 y el otro tiene n, pues uno simplemente puede aplicar reglas de los exponentes como este tipo. Recordemos que si yo tengo x a la m por x a la n, esto es lo mismo que decir x a la m más n. Entonces yo puedo aplicar una regla muy similar a esta. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para que me aparezca un 5 con exponente n menos 1?
yo tengo que pagar un precio. Y el precio que voy a pagar, esperen, hago esto muy paso por paso, es multiplicar por 5. ¿Por qué? Ya miramos. Entonces, si yo pongo 5 por 5 a la n menos 1, es lo mismo que decir 5 a la n. ¿Por qué? Por esta regla que me lo corrobora. Recordemos que si tenemos la misma base, los exponentes se suman. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Esto sería igual a 5 a la n menos 1, más el exponente de acá. Entonces, esto es lo mismo que decir 5 a la n. O sea, estas dos cosas son iguales. Entonces, por regla de los exponentes, yo tranquilamente puedo decir que tengo 5 por 5 a la n menos 1. Entonces, ahí ya forcé a que me aparezca un n menos 1. ¿Ese paso queda claro? ¿Puedes repetir ese paso, por favor? Sí. Ay, esperen que casi me ahogo con el café. Entonces, yo tengo 5 a la n. Entonces, esperen, yo me les craneo una formulita para hacerlo. Entonces, ustedes van a decir, van a coger, esperen. Tengo bueno, esperen que ahorita se me ocurre la formulita porque les quede más sencillo a ustedes. O sea, yo tengo 5 a la n y yo quiero que me aparezca 5 a la n menos 1. O sea, yo siempre voy a querer la base que tenga, pero con el exponente n a la menos 1. Pero eso no es tan simple como simplemente escribirlo y ya. Yo tengo que pagar un precio por aparecer ese término. ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar? La misma base con exponente, a ver, ¿cómo se los generalizo? Con el exponente, a ver, con el exponente que haga, ahí, espérenme, entonces, yo voy a multiplicar el precio que yo tengo que pagar por poner el 5 a la n menos 1 es poner la misma base con un exponente que voy a llamar y. ¿Y ese y quién va a ser? Ser la suma, a ver, y va a ser la suma tal que, espérenme, me la craneo. Simplemente por el exponente n más 1, ¿no? Esperen, que n menos 1. Esperen. Perdón, sí. Y va a ser o sea, y va a ser el exponente tal que cumpla pues esta misma ecuación, esta misma de los exponentes. Que que n, el exponente que tengo en el lado izquierdo, sea igual a la suma de estos dos, n menos 1 más y. Y ya simplemente es despejar. Esta n pasa al otro lado a restar, entonces queda 0 igual a menos 1 más y. Entonces y es igual a 1. Y cumple la ecuación. O sea, aquí yo tengo el exponente 1. No sé si esta formulita, o sea, yo creo que les va a ser mucho más sencillo. ¿La entendieron o no? O sea, simplemente es aplicar esto. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo un 5 a la n y yo quiero que eso se convierta en 5 a la n menos 1. Pero yo tengo que pagar un precio. El precio es la misma base en la que tengan, sea 5, 10, 2, cualquier número, elevado a un número. Y ese número va a ser la misma igualdad, pero con la suma de los exponentes. O sea, el exponente que tengo a la izquierda, o sea, n, igual a la suma de los exponentes que tenga a la derecha. Y sencillamente con esta ecuación van a encontrar ese y. Entonces yo ya tengo mi 5 a la n menos 1, pero también necesito poner el 4. O sea, yo necesito que haya una constante r elevada a la n menos 1 por otra constante que no me importa cuál sea. Yo lo que necesito es que tengan ese mismo exponente. Entonces voy a convertirlo. Encontremos también ese número de la misma manera. Yo tengo 4 a la n más 1. Y yo quiero que me aparezca el 4n menos 1, pero tengo que multiplicar por la misma base elevada a un número y. ¿Y quién es ese y? Es n más 1, que es el exponente del lado izquierdo, igual a la suma de los del lado derecho. Y ya despejo y. Pues las n se cancelan, pues porque una pasa a restar a la otra. Y despejando quedaría
1 y este menos que está este menos 1 pasa al otro lado a sumar. Entonces y es 2. Y pues tiene toda la lógica del mundo que y sea 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 a la n menos 1 por 4 a la 2, eso me tiene que dar, ¿qué? 4 a la n más 1, para que se conserve la igualdad. Entonces esto sería, pues por esta misma regla de acá, la suma de los exponentes. N menos 1 más 2, pues da más 1. Entonces, efectivamente, lo hicimos bien. Vamos bien hasta acá. Aquí ya les creé pues la formulita que necesitan para encontrar por quién tienen que multiplicar. Entonces, teniendo en cuenta ya lo del 4 y lo del 5, podemos reescribir esta expresión. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4 al cuadrado, que es este valor. 4 al cuadrado sobre 5 por el 4 a la n menos 1 sobre el 5 a la n menos 1, perdón, sobre el 5 a la n menos 1, con n igual a 1 hasta infinito. Y por las mismas reglas de los exponentes, si yo tengo los mismos exponentes, pues puedo agruparlos en un paréntesis. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4 a la 2 sobre 5 por 4 sobre 5 a la n menos 1. Y ya llegué a la geométrica. Vea que yo tengo una constante r menos 1 por constante a, donde a es cuadrado sobre 5 y r es 4 quintos. Entonces ya llegamos a la geométrica, ya llegamos acá. Entonces ahí les hago una pregunta. ¿Esta serie que tengo va a converger o va a diverger? Vuelvo y les pongo la reglita. ¿Converge o diverge? Converge. Converge, muy bien. ¿Y por qué? Porque eso es menor a 1. Porque r es menor a 1. Sí, recuerden que un número más pequeño en el numerador nos da un valor menor a 1. Entonces yo tengo r es menor a 1, por lo tanto, entonces converge. ¿Y converge a qué valor? Converge a, o sea, 4 al cuadrado sobre 5, sobre r, 4 quintos menos 1. ¿Y quién me hace el favor de esta operación? 4 al cuadrado sobre 5 sobre 4 sobre 5 menos 1. ¿Cuánto da eso? Creo que da 16. Ah, espere, que copié mal la formulita. Siempre me confundo en esta, a ver. Sí, efectivamente la había copiado mal. Que no les pase a ustedes, es al revés. 1 menos r. Menos 4 sobre 5. Lleva a decir que esto iba a dar negativo. Esto da 16. Entonces esto, 16. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Cuál es el significado? Que esta serie que nos dieron, la suma de esos infinitos términos da 16, o sea, converge a un valor de 16 aproximadamente. ¿Hay alguna pregunta o todo está claro? ¿Puedes subir un poquito, por favor, para tomar captura? Yo de todos la geométrica es muy útil por eso que les acabo de decir, de que uno puede llevar una serie que nos den a la geométrica. ¿Qué pasa? Eso pues no siempre se cumple. Y eso es lo duro de este tema, muchachos, que la mayoría de veces uno sabe pues aplicar todos los teoremas, aplicar toda la teoría. Pero, o sea, hay tantos caminos, hay tantas herramientas que uno no sabe por qué camino tirarse. Si por este que es el de la geométrica, o este por aquí otro que es la prueba de la integral, o este que es el de la prueba de la divergencia, o sea, hay muchas pruebas y uno tiene como que desarrollar ese sexto sentido para saber cuál es el que me resuelve el ejercicio más fácilmente. Y eso es lo difícil, pero uno pues le va cogiendo el tiro con la práctica. Listo, entonces continuemos. Entonces esa sería la prueba de la serie geométrica.
¿Qué otro concepto podemos aplicar acá? Hay un concepto que también es muy poderoso para mirar la convergencia o divergencia de esas series. Y es un temita que vimos, creo que ese se ve en cálculo diferencial, el teorema de la comparación. A ver, si no me estoy adelantando. Serie geométrica, ya. Primero voy a mencionar esta que también es fuerza para mí. Y es la prueba de la divergencia. Esta creo que ahorita me la iban a mencionar al principio. Prueba de la divergencia. Prueba de la divergencia. Y aquí empezamos a empezar a cogerle el tiro a los teoremas, en cómo leer. Prueba de la divergencia. Entonces, ¿qué dice esta prueba, muchachos? Esta sí me toca citarla tal cual. Esperen, la busco. Entonces, la prueba de la divergencia dice, si el límite de las existen o no existen, entonces, serie de esa sucesión converge. Entonces, primero, lo que quiero que notemos es que este es un teorema en una sola dirección. O sea, este teorema viene de izquierda a derecha. O sea, si se cumple esta condición, pasa esto. Eso no, esto pasa, esto ocurra. O sea, son dos cosas diferentes. Este teorema es un teorema condicional, o sea, solo va en una dirección. Si este límite se cumple, entonces lo que va a pasar es que esto se tiene que cumplir y va a pasar. Esto es lo que quiero que tengan claro, leer bien los teoremas, porque hay gente que dice, esa serie converge, límites diferentes. No, no es lo que está diciendo. Esta prueba es muy importante, muchachos, porque ustedes pueden tener la serie más horrorosa, pero si se dan cuenta de esta prueba, la resuelven en un renglón. Y esta prueba es muy útil en el parcial, porque en el parcial, o sea, puede haber una pregunta demasiadamente sencilla si se acuerdan de la prueba de la divergencia. Si no se acuerdan de la prueba de la divergencia, se vuelve putamente largo, y ahí me disculpan, ese ejercicio. Entonces, miremos cómo aplicar esta pruebita. Y lo que les recomiendo es que cuando hagan un ejercicio de la convergencia y divergencia y una serie, primero apliquen esta prueba. Esta prueba no demora mucho en aplicarla. Y con esta prueba ya descartan, o sea, descartan caminos, empiezan a descartar. Ojo, no está diciendo esto. No está diciendo esto. O sea, esta prueba no quiere decir que si el límite de A sub n es igual a 0. Espera. No es que converja, es que diverge. Diverge. Diverge, por eso se llama prueba de la divergencia. Ojo, esta prueba no quiere decir que si el límite da 0, la serie converja. O sea, esto no pasa. Si ustedes, el límite le da 0, ustedes ya tienen que buscar otro camino para averiguar si converge o diverge. O sea, si ese límite les da 0, ustedes no saben qué está pasando. Cuenta que no saben qué va a pasar y tienen que buscar otro camino. Entonces, por eso digo que siempre apliquen la prueba de la divergencia. Porque ustedes o están muy de buenas y ahí mismo descubren que esa serie diverge, o están de malas y no saben qué pasa, qué está pasando, si en realidad está divergiendo o está en la serie. Entonces nos dicen, ejemplo, C tangente inversa de n, con n igual 1, está infinito, nos preguntan, ¿diverge o converge? Entonces uno primeramente mira y dice, bueno, geométrica, eso no tiene pinta, no hay cómo llevar esta tangente a geométrica. Y uno empezaría a buscar las pruebas que
pues no les he explicado, pero sí han visto en clase. Pero entonces lo que les recomiendo es, muchachos, que siempre apliquen primeramente la prueba de la divergencia, porque así descartan cosas, descartan caminos. Entonces apliquemos la prueba de la divergencia como si estuviéramos en un parcial o en un ejercicio. Yo voy a aplicar la prueba de la divergencia primero a ver qué pasa. Prueba de la divergencia. La sucesión y tómele el límite. De n cuando tiende a infinito de tangente inversa de n. Si no se sabe en el límite de la tangente de n, pero se sabe en la gráfica, pues ya se sabe en el límite. La gráfica de la tangente inversa es esta. De aquí es pi medios, y por aquí es menos pi medios. Esta es tangente inversa de n. Y este eje es el n. Entonces, cuando el n se hace muy grande, entonces esto con toda seguridad nos va a dar pi medios. Listo. ¿Qué notamos? Si el límite de la sucesión es diferente de cero, que es este caso, nos está dando diferente de cero, entonces la serie diverge. Entonces aquí ya probé de que esto es diferente de cero. Y como es diferente de cero, entonces la serie diverge. Entonces, lo copio bien. Entonces, por prueba de la divergencia, la serie de n igual a 1 hasta infinito de tangente inversa de n diverge. Muchachos, acabamos el ejercicio. 5 para todos. Les pregunto, ¿queda claro esta prueba de la divergencia? Esta prueba, muchachos, de verdad salva vidas. Es que yo vi esta materia hace mucho tiempo. Cuando yo la vi, creo que me cayó un ejercicio que era por prueba de la divergencia. Y era una serie muy grande, o sea, era una serie con muchos términos y yo le voy a aplicar esto. Y al final creo que caí en cuenta que, o sea, ya después de haber rayado un montón, dije como, ve, mira, el límite de esto a diferente de cero. Y yo, pues madre, ¿verdad que el límite de cuando, o sea, si el límite da diferente de cero, entonces por la prueba de la divergencia ya la serie diverge. Entonces esa sucesión, perdón, esa serie y ese ejercicio salía como en 3 renglones, porque el límite pues no era el más sencillo, pero tampoco el más difícil. Entonces, divergencia. Obviamente, por aquí tampoco se metan. Es simplemente cuando vean que pueden aplicar el límite de una manera fácil, o sea, casi que visual. Esta prueba se aplica más que todo como de manera visual. Ve, eso tiende a tal cosa. ¿Queda claro? O mucha carreta. Claro. Listo. Entonces, la anécdota. Esa prueba salva vidas. Y por aquí hay otro teoremita. Entonces, es que aquí hay muchas cosas para donde pegarse. Y los teoremas que vean más corticos, o sea, los que vean un teoremita así de un renglón, a ese es el que le tienen que poner más cuidado porque a veces ese es el que cae. Con ese se salen de una de ese problema. Teorema. Este teorema, otra vez textualmente, dice, si la serie es convergente, entonces, el límite de n cuando tiende a infinito de la sucesión es cero. Nuevamente es un teorema en una sola dirección. Si pasa esto, entonces pasa esto. Nada más. No le busque otra cosa. Listo. O sea, si el límite le igual a esto, eso, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. Entonces este teorema, ¿por qué es importante? Porque hay preguntas muy interesantes que se resuelven con este tipo de teoremitas. Vamos a inventar un ejercicio que puede ser de parcial. Entonces nos dan una hipótesis. Entonces nos dicen, sea una sucesión que me voy a inventar para que después no digan nada.
no sé, digamos n a la 5 más n sobre n a la 4 por n a la menos 15 factorial. Un ejemplo. Pero nos dicen, sea esta serie convergente. Nos están afirmando. Esta serie es convergente y nos dan 4 posibles opciones. El límite de n cuando tiende a infinito de esto, voy a poner es 5. El límite de n es, y por ahí hay una la que es verdadera, obviamente. Entonces, el que se le haya pasado por encimita de esa prueba o no haya visto por ahí, se pondrá a resolver este límite. Y ese límite es un poquito complicado, pues, y tiempo del parcial a resolver este límite. Pero el que haya, el que haya cogido o tenga muy en cuenta la teoría va a decir, pero si ya me están diciendo que la es convergente, entonces yo ya con toda seguridad sé que ese límite es el cero. Y ya, entonces ustedes marcan aquí, ataque, y punto fijo. Listo. Entonces con esta, claro. Pero les pueden invertir la pregunta. O sea, para más cascaruda, se puede hacer esa pregunta más cascaruda. Entonces nos dicen, sea, uy, ¿qué es eso? Sea una serie a su n, donde el límite de esa sucesión es cero. Y nos preguntan, la serie a su n converge. La serie a su n diverge. La serie a su n, en palabras muy coloquiales, no se sabe nada. No se sabe. Entonces, el que piense que este teorema va en doble sentido, va a decir, como el límite de la sucesión es cero, entonces la serie es convergente. No, eso no nos está diciendo este teorema. El teorema nos está diciendo que si la serie es convergente, entonces el límite es eso. Si ocurre esto primero, pues yo no voy a saber qué le está pasando a la serie. Yo no sé. Yo no sé. Entonces, alguien diría con toda la confianza del mundo, sí, esa serie es convergente. En realidad, no le está pasando a esa serie. Entonces uno marcaría, no sé. Listo. Pues si era un ejercicio planeado para resolverlo por este teorema. ¿Hay alguna pregunta? O vamos bien hasta por acá. Todos esos teoremitas que van corticos, presten atención. ¿Quién quita que lo en el parcial? Bueno, todo claro hasta aquí, muchachos. Continuamos. Que ya hemos visto varias pruebitas y creo que vamos bien. Listo. Entonces, la mención, por aquí algo pues que sí toca mencionarlo es como la álgebra de series, pues simplemente es una propiedad. Esto quiere decir, pues que la sumatoria cumple con los parámetros de la linealidad. Lo que quiere decir es que si ustedes tienen una constante por la sucesión, pues la sumatoria saca todas las constantes. Y que si tienen la sumatoria de la suma o resta de dos sucesiones, pues la sumatoria se distribuye. ¿Listo? Son dos propiedades que toca pues como tener bien en cuenta ahí. Que cumple con la linealidad. Saca constantes y se distribuye para la suma. Eso es lo que quiere decir la linealidad. Y bueno, siguiendo pues con la carreta y con tantas pruebas, vamos a llegar a una prueba también muy bacana. Pero aquí ya las pruebas se van poniendo un poquito como, no más difíciles, sino que tienen más condiciones para poder aplicarlo. Que a la vez es una ventaja, porque si uno descarta muchas cosas. Entonces, prueba de la integral. Prueba de la integral. En clase, ¿en qué tema van? Para saber hasta dónde me extiendo o hasta dónde no.
Ahí me van contando. Entonces la prueba de la integral lo que nos dice es, sea f una función que va desde 1 hasta infinito, eso es muy importante, o sea, en los positivos, entonces nos dice también una cosa, que sea una función continua, continua, siempre van a ser continuas, entonces por la continuidad no se preocupen. Y nos dice, pues, positiva, y aquí sí viene la más importante, y decreciente, y sea la sucesión, pues, de esa función. O sea, ya habíamos dicho que la sucesión se puede aproximar a la función. Y si esa función es continua, positiva y decreciente, entonces uno puede asegurar lo siguiente. Si la integral de 1 hasta infinito de esa función converge, con toda seguridad, también converge. Y ocurre, en esta sí ocurre todo lo contrario. Si esta diverge, entonces la serie también diverge. Entonces, muchachos, esta prueba nos facilita que si es una sucesión más bien complicadita, pero uno ve que esa sucesión, primero que todo, es decreciente. Aquí sí nos toca probar de que la sucesión sea decreciente. Lo de continuidad y positiva, lo que sea continua, no, siempre van a ser continuas esa sucesión. Y positiva, pues es porque ya más adelante vamos a ver de que hay series negativas. Entonces, para las negativas no podríamos aplicar esta prueba de la integral. Esta se aplica para los positivos. Entonces, lo único que tendríamos que probar para aplicar esta prueba es de que sea decreciente. Entonces, eso es una ventaja para descartar aplicar esta prueba. Entonces, como esa sucesión es decreciente y es un poquito complicada, yo me voy a apoyar del cálculo integral. Porque el cálculo integral, pues tengo muchas herramientas para mirar la convergencia y divergencia. O sea, yo aquí tengo método de sustitución, tengo integración por partes, sustitución trigonométrica, tengo muchas herramientas para resolver esto, o sea, para averiguar la convergencia o divergencia. Y dependiendo de lo que averigüe la función, serie. Entonces, esto lo que nos hace es facilitar cálculos, por así decirlo. ¿Queda claro? Entonces, aquí hay una notica. Aquí no es necesario de que la sucesión empiece en 1. Perdón, la serie. Si, por ejemplo, nota. Si la serie, no sé, digamos que empieza en 5, ¿de cuál? 1 sobre n al cuadrado menos 4. Y aquí les dejo ejercicio. Miren a ver esto qué es. ¿Crece o decrece? Pues les apego, les tienen que decrecer. Tiene que ser esto, decrecimiento. Entonces, si ustedes tienen este caso, ustedes pueden aplicar la prueba de la integral. Entonces, para aplicar la prueba de la integral, que nos va a quedar de donde empieza el contador. Como ven, por dx. Y ya sería averiguar la convergencia y divergencia de esta integral. Y dependiendo de lo que averigüen, pues ya concluyen para la serie. Queda claro, esta pruebita es más bien sencilla, pero muy poderosa. Eso sí es verdad. Entonces, queda claro. Entonces, ahora sí metiéndonos en la que había mencionado ahorita, que viene de cálculo diferencial, nosotros por allá vimos una prueba prueba de comparación, una prueba de comparación. O sea, la vimos al final del primer parcial, prueba de comparación,
y por allá en cálculo diferencial. Y para los que vean cálculo en varias variables, la van a seguir viendo. Entonces, es bueno que vayamos agilizando en eso. La prueba de comparación nos dice esto. Sea A sub n y B sub n expresiones. Tales que una sea más grande que la otra. Es simplemente toda la condición. 0, A sub n, B sub n. O sea, una es más grande que la otra o una es más pequeña que la otra. Entonces, voy a tener lo siguiente. La serie. Si la serie de la sucesión grande convergen, esta es la misma prueba de comparación que vimos al final del primer parcial, solo que aplicado para series. Entonces, si la serie de la grande converge, entonces la serie de la pequeña también converge. Y para la divergencia ocurre al contrario. Si la serie de la pequeña diverge, entonces la de la grande también diverge. Y esta prueba es sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sucesión muy complicada, yo puedo construir una sucesión que sea mucho más sencilla, pero que sea más grande o más pequeña. ¿Qué le pasa a esas nuevas sucesiones? Un ejemplito. Sí. Ejemplo. Nos dicen, lo mismo de siempre, calculen la convergencia y divergencia de esta serie. Y nos están dando, a ver, que se me hizo este ejercicio, espérenme, lo busco. Espérenme, busco ese ejercicio, ahí, que se hizo. Espérenme, lo busco. Y aquí sí es muy difícil inventarme un ejercicio que caiga parado. A ver. Bestia, pues madre, se me perdió. Bueno, no lo encontré, entonces. Ese es el mismo que el teorema del sándwich. Sí, es Ok. precisamente. A ver, se me perdió. Es que tenía un ejercicio lo más de bueno que había explicado esta semana y se me perdió. A ver, sí, ¿ve? Están espantando. El de que lo encuentro, lo encuentro. Ah, bueno, vale la pena. Sí, ay, pero es que todavía no les puedo explicar uno que tengo. A ver. Bueno, voy a hacer un ejemplito simplemente como para construir la otra sucesión. Y ya uno aplica simplemente. Ah, ya lo encontré. Ya lo encontré, ya lo encontré. Entonces, la serie es esta. Seno de 1 sobre n. A ver. Seno de 1 sobre n. No, no es este. Espérenme. Dame un minutito, por favor. Hijo de madre. Bueno, si me va a tocar inventarme uno por aquí. Vale. Tenemos esta serie. No sé. N por seno de n sobre raíz de n. Listo. Y tenemos que mirar lo mismo de siempre. Converge, diverge. Converge o diverge. Entonces aquí como la más fácil es aplicar el teorema de comparación. ¿Cuándo es fácil de aplicar el teorema de comparación, muchachos? Cuando tengamos funciones acotadas. Seno, recuerden que es una función acotada, coseno, tangente inversa. ¿Y en dónde está acotada? Seno, recordemos que seno tiene esta forma. Así, donde esto es 1 y esto es menos 1. Entonces yo siempre voy a partir de la función acotada, de la que yo me sé en que, o sea, que es menor o mayor o igual a qué cosa. Entonces yo sé que seno
de n siempre tiene que ser menor o igual que 1. No voy a tomar la parte negativa, solo voy a tomar esta parte, que es la que me interesa. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar las mismas cosas, o sea, las mismas propiedades, mismos productos, divisiones, o lo que le esté pasando a este seno para que quede igual a la que me da. Y obviamente, como tengo que aplicar las mismas cosas a ambos lados para que se cumpla la igualdad. Entonces, yo veo que este seno, el que me están dando, está multiplicado por n. Entonces, a este lo voy a multiplicar por n en ambos lados. ¿Y qué me queda? Me queda n seno de n, y eso tiene que ser menor o igual a n. Y entonces, para que sea totalmente igual al que me están dando, yo simplemente le saco raíz de n a ambos lados. Y aquí lo que hice, muchachos, fue construir mi sucesión más grande. Entonces, este es mi a sub n y este es mi b sub n. Entonces, aquí ya tengo una sucesión mucho más grande y mucho más sencilla. Vean que esta es más fácil que la que tiene seno. Entonces, yo ya le puedo aplicar cualquiera de las pruebas que hemos visto a esta. Y si esta grande converge, con toda seguridad yo voy a saber que la que me dieron converge. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero de acá? Que si la grande diverge, yo no sé qué le va a pasar a la pequeña. Entonces tendría que buscar o una sucesión más pequeña para aplicarle lo mismo y mirar si diverge, o ya resolverla por otro método. Entonces, aquí lo que me importa era cómo saber cómo construir esa sucesión, grande o pequeña. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, muchachos. Entonces, aquí quiero que me hagan preguntas, porque ya no quiero continuar saturándolos de tantos teoremitas, de toda la teoría que hemos visto hasta acá. Quiero es como que mejor la interioricen y que se les quede. Entonces, eso sería todo por hoy, si no tienen preguntas. ¿Puedes repetir por vis cómo construiste Sn sobre raíz de n? Sí. Entonces, yo siempre voy a partir de la función o de lo que yo tenga que sé que está acotado. Entonces, yo partí de n menor a 1, porque yo conozco cómo es el seno. Recuerden que las variables son mudas, entonces si tengo n o x, se aplica lo mismo. Entonces yo sé que el seno, que por cierto aquí está la grafiquita, ese seno siempre está entre los valores 1 y menos 1, porque el seno es una función acotada. Yo lo que voy a hacer es que solo voy a tomar la parte derecha porque es la que tiene los valores positivos y los que me interesan. Y ya al tener esta desigualdad, las mismas cosas a ambos lados para que mi función se parezca a la que me dieron. Entonces, para que se parezca, yo primero tengo que multiplicar por n. Entonces, me va a quedar n seno sobre n. Pero para que se conserve esta desigualdad, tengo que aplicar esa misma cosa en ambos lados. Entonces, multiplico por n al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, n por 1, n. Y para que siga pareciéndose, o sea, para llegar a la igualdad que me dieron, yo tengo que dividir por raíz de n. Y aplicando lo mismo, tengo que dividirlo en ambos lados. Entonces, aquí ya llegué a la que me dieron, pero a su vez construí una sucesión mayor, que es totalmente válida. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo como redundante. Supongamos que tenemos esta. No sé, esto funciona es para funciones que estén acotadas, o sea, es los casos más sencillos. Por ejemplo, a ver, tangente inversa de n sobre n a la 5 por logaritmo natural de n, todo esto por n a la 4, o bueno, a la 9 ahí para que se parezca. Entonces, esto obviamente es inventado mío, es un invento mío. Pero yo lo que sé es que tangente inversa de n está entre dos valores, está entre pi medios y menos pi medios. Obviamente voy a volver a tomar el lado derecho porque es para n positivos. Entonces yo tengo tangente inverso de n menor o igual que pi medios. Y voy a empezar a multiplicar
y a dividir por las cosas para que estas expresiones me queden iguales. Pero lo tengo que aplicar a ambos lados para ir construyendo también la sucesión más grande. Entonces lo primero que tengo que hacer es multiplicar por n a la 9. Entonces esto queda por n a la 9. Y tengo que multiplicar por logaritmo de n y dividir por n a la 5. Entonces esto va a ser n a la 9 por tangente de n por el logaritmo de n sobre n a la 5. Entonces aquí, ¿qué fue lo que apliqué? Logaritmo de n sobre n a la 5. Y lo tengo que aplicar al otro lado. Entonces esto va a ser pi medios por n a la 9 por logaritmo de n sobre n a la 5. Y aquí ya tengo mi sucesión más grande, que pues también es una sucesión válida y también es un poquito más sencilla que la que me dieron. Entonces, así es como uno va a construir estas sucesiones. Y en cálculo en varias variables, este va a ser el pan de cada día. En cálculo en varias variables, para calcular los límites, todos se tienen que aplicar por la regla de comparación. Entonces uno aplica esto. Y se puede apoyar de muchas desigualdades, como por ejemplo la de Cauchy-Schwarz, o sea, hay muchas desigualdades.